Hubo momentos dificilísimos para mí, que mi única, digamos, motivo por el cual tenía que levantarme y seguir fue que ella esté al lado. Siempre lo ninguneé porque empezó como un hobby. Yo tenía una empresa de vinos enorme y tenía el cafecito. Perdí completamente la seguridad al punto de no poder comprarme un pantalón. Sentir que soy libre en mi pensar y mis decisiones, eso es lo que más alegría, felicidad me da. Mira, te lo digo como título, la discusión con el estudio de arquitectura era, ellos querían hacer un estilo típico de los 80 de Buenos Aires y había algo que no nos cerraba, no había manera. Hay países o sociedades que nos valoran muchísimo y otras que no. Yo creo que tienen su explicación. El valor de una idea puede estar entre el mensaje que se envía y el mensaje que se recibe. En eso que quedó plasmado para la apreciación del otro. Y solo el emisor puede contarla y ponerle su sello. Sello postal. Mensaje enviado. Este ciclo tiene el objetivo de inspirar a otros a no dejar morir sus ideas. Y hoy tengo el honor de estar frente a alguien que no solo tuvo la intuición para conectar con esas ideas, sino también el valor para exponerlas y pagar el precio para dejar que salgan al mundo. Bienvenido, Jaime. Estamos en el fantástico Damasco, una de tus creaciones. Gracias por el espacio. Es increíble realmente. Y para empezar, te voy a pedir que con la intuición que traigas hoy, elijas una de estas estampillas, la que más te guste, con la que más conectes. Elegiste el mundo, que es una de nuestras secciones de postal. Entonces vamos a hacer como unas primeras preguntas temáticas en relación a esta sección. Y la primera pregunta es, ¿qué cosas de Argentina defendés afuera, pero cuando estás acá un poco las cuestionás? Defiendo y más que defiendo, a medida que fui creciendo y madurando, me di cuenta de muchas cosas que solía criticar, Claro. pero que eran grandes valores. La amistad, o sea, lo que es los vínculos con otras personas, lo social, en términos de lo cotidiano y lo que nos pasa en los grupos más cerrados, es algo que pasa muy poco afuera. Pero eso me di cuenta ya de grande, en la medida que fui compartiendo más tiempo con personas de otras culturas y de otros países. Y creo que eso es un valor enorme que tenemos los argentinos, la capacidad de poder vincularnos con algo más de profundidad que lo que hacen en otras regiones, en otras culturas. Desde ya las costumbres de comidas o las comidas en sí, el país y todas sus regiones también es algo que creo que en muchos casos ninguneamos y siempre miramos afuera y tenemos un montón de lugares muy atractivos y muy especiales para conocer, tanto de geografía, pero como lugares ya desarrollados por el hombre. Hermoso. Bueno, los vinos, que es algo con lo que me vinculé y me vinculo desde hace muchos años, toda la industria del vino es lo que yo alguna vez dije hace mucho, que es el producto que producimos como país con mayor valor agregado, más que un auto, ¿sí? Porque desde plantar vides en un desierto a producir botellas que hoy están calificadas al mejor nivel del mundo, o sea, es algo que producimos completamente acá Nuestro. y que tiene calidad internacional. Entonces, también puedo decir que es algo que yo destaco y valoro mucho. Me encanta. ¿Algún vino para recomendar? Uy, ¿Alguna mucho. uva particular? No, uva, o sea, la verdad que en general en los últimos 5 o 6 años tendía a consumir más vinos blancos, aprendí Mirá, me encanta. a valorarlos y hoy me cuesta mucho salir de los blancos y de algunos tintos más ligeros. Sí, O sea, ¿te cuesta volver al tinto? me cuesta ¿Estás volver a más los en el blanco? tintos ¿Y así qué tipo de uva de robustos. blanco? Y Chenin, Semillón, que es una variedad que en la Argentina se da muy bien y que se volvió a desarrollar con calidad.
bueno, Sauvignon Blanc, algunos que me encantan, Chardonnay también, hay muchos, Todo. todos, Entró sí, todo, todos los muchos. blancos. Y incluso hay regiones y zonas vitivinícolas que son nuevas, como puede ser, digamos, Buenos Aires, como en Balcarce Bien. o en la costa, Chubut. Hay unas regiones nuevas de producción que hacen vinos fantásticos. ¿Y te da orgullo ser argentino? Sí, sí. Me llevó tiempo valorarme, ¿sí? Quizás tiene que ver con algo de lo personal también, Mira. pero la identidad como argentino tiene que ver un poco con eso, pero también lo fui adquiriendo con el tiempo, sí, más, y Me gusta. valorándolo más y respetándomelo, sí. Y para vos el mundo, ¿cómo nos mira? O sea, ¿cómo mira a los argentinos desde afuera? ¿Cómo crees que nos perciben? Yo creo, es mi opinión, o sea, es lo Sí, que creo, obvio. porque yo creo que solemos preguntar mucho cómo nos ven, ¿viste? Y ya la Sí. pregunta habla ¿De qué nos importa? de que nos Decís. importa y que tenemos dudas de cómo somos, ¿no? O sea, ¿viste? Y eso creo que también, como somos muy sensibles a la opinión de los otros, y depende con el lente o el micrófono con el que, digamos, se escuche, hay diferentes versiones. Mm. Depende, o sea, quizás en Latinoamérica hay países o culturas, o sea, o sociedades que nos valoran muchísimo y otras que no. Yo creo que tiene su explicación cada caso, pero yo creo que nos miran con admiración, sí. Yo creo que sí. Bueno, me encantó. Incluso por el hecho de haber transitado etapas muy, muy difíciles y rápidamente haber salido A flote. a flote y estar mejor, mucho mejor rápidamente. Sí. Me encanta. Quiero conocerte un poco más. ¿Cómo eras de chico? ¿Ya tenías algo de esto, de aires de emprendedor? Yo creo que sí, más que de emprendedor, de soñador. Y creo que es el principio de un emprendedor. Sí, imaginé siempre mucho, soñé, deseé, observé, ¿sí? No en ese orden, pero todo es como un círculo que alimentó mi imaginación y le fue dando forma a lo que yo buscaba y creía. Y, y bueno, y lo fui, digamos, en cuanto emprendí la primera vez, que fue a los 24 años, cuando empecé mi primer proyecto, como independiente de la familia de mi padre, o de la empresa de mi padre. ¿Qué hacía tu padre? Era textil, digamos, se dedicaba a la producción de ropa de hombres, se llamaba Mira. Chemea. Era para alguna generación, ¿Hoy ya no está? hoy ya no está, ¿no? Y me transmitió, porque, digamos, desde chico, de que tengo uso de razón, eh, valores que tienen mucho que ver con el servicio, con lo comercial, con la experiencia de compra, que, que me fui dando cuenta que lo tenía muy impregnado. Y hoy por hoy y es algo que tengo con mucha presencia y tiene que ver con esa, de parte de Esa mi viejo, formación, claro. sí, con esa educación desde chico. Sí. ¿Y tu vieja ayudaba en ese Y mi emprendimiento? mamá, en su área, mi mamá era ama de casa, era una gran cocinera y devota, digamos, de nosotros, de los hijos, de sus hijos. De ahí eh, aprendí digamos, la búsqueda de la excelencia. En la cocina, en la puesta de la casa en un evento, en un evento familiar, en una comida, en los regalos que hacía, cuando, no sé, alguien se casaba o tenía una fiesta. Entonces, eh, algo que para mí era común, me fui dando cuenta que Bien. eran Esa mirada en el detalle, en el la detalle, viste sí. siempre. Sí, me acuerdo que mi mamá era, bueno, una muy gran cocinera,
especialmente de comida de origen de Medio Oriente, donde ella, bueno, los padres habían nacido. Mira. Y me acuerdo que hacía unos quipes que son como unos torpedos, como unas empanaditas, pero son como unos torpedos de masa de trigo, Ahí rellenos de va. carne, condimentada. Y hacía unas bolitas y para rellenarla le hace le va huecando con el dedo. Sí. Y entonces a veces agarraba la bolita y le sacaba una pizca. Porque no estaba exacta. Claro, pero Claro. era todo a mano. Y yo, mamá, ¿pero qué está sacando si no hay diferencia? Y era como Una eso es manía, ¿no? digamos, un ejemplo que siempre me acuerdo, porque la diferencia está en un detalle, ¿no? Está en en algo que puede ser imperceptible para el que observa, pero en el En el resultado es un todo se montón. ve. Porque hay una intención atrás de ese acto que está presente en todos los pasos previos y posteriores a hacer algo. Y que la excelencia está en esa constante búsqueda de excelencia, Sí, ¿no? qué lindo. Siento que lo pudiste reflejar mucho en todo lo que hoy tenés activo en cuanto a tus creaciones. Y ahora vamos a ir ahí. Antes un poco me quiero quedar un poquito más en tu familia para entender cómo se vivía esto de emprender, cómo se hablaba de la guita, se hacía guita con el emprender. Digo, ¿para vos era algo positivo? ¿Tener algo propio? Sí, ¿Soñabas con pero eso? mencionaste el dinero, ¿no? Sí. Pero no, nunca estuvo digamos, es como siempre lo entendí y me lo transmitieron mis padres como un medio y nunca como un fin en sí mismo. Mm, Eso casi que te diría a veces fue como un problema, porque sentía como que no lo hacía más por vocación que por otra cosa. Entonces, hoy lo tengo claro, mucho más claro, pero surgió desde una vocación muy fuerte por hacer algo diferente, por hacerlo mejor, por hacer algo distinto. me encanta. Y eso en todas las cosas que yo vi en mi familia de origen, y que después, cuando emprendí la primera vez, lo tenía incorporado, me llevó mucho tiempo reconocerlo y valorarlo, ¿sí? En ese orden. Y hoy para mí es una virtud, digamos, una característica muy positiva que tengo. Sí. Como empresario gastronómico, creo, ¿no? Eh, Como todo, o sea, el otro día decía alguien de mi equipo que, digamos, trabajo como vivo y vivo como trabajo, no hay diferencia. Yo en mi Mira. casa soy igual, a Me veces interesa saber infumable. esto, pero llegás, cocinás, ¿cómo sos? No es por cocinar, pero no soporto que haya una lámpara quemada. Claro, que todo Entonces esté. tengo un placar con colección de lámparas de todas las que hay en mi casa, o acá, o sea, en estos lugares. El placar, o sea, meticuloso, prolijo. No tanto, Ok. pero lo veo y lo tengo que resolver. A Sí, veces me lleva más tiempo, pero... Y no solo por la búsqueda, o sea, esa perfección, ese medio obsesión, sino por la limpieza o por... No por sé, el placer que te puede dar es para todas las cosas. Si cocino, lo mismo, si es para todas, no sé. Me gusta. ¿Qué es lo que más te gusta en cuanto a lo creativo? ¿Lo gastronómico desde el lugar más de chef, de crear la carta y pensar platos, o lo conceptual de la marca y lo que transmite desde otros lados que no solo es la cocina? No me considero ni gastronómico, así que imagínate que estoy lejos de considerarme gastronómico, que yo Desde el elijo. hacer, del... Desde ya tiene que ver con lo segundo que dijiste, con un concepto eh, y que se relaciona entre el producto y el servicio, producto-servicio y el espacio donde sucede ese consumo o esa compra. Bien. Durante muchos años me dediqué al retail de vinos y tenía muy en claro lo que era la experiencia de compra, desde la bolsa, la luz, la exhibición de los productos, el tamaño de los números de los precios, cómo estaba dispuesto
la familia de productos en la tienda. Eso lo trasladé a unidades de negocio que tienen que ver con más la experiencia de consumo. Hoy la experiencia de compra está muy canalizada por lo digital. Sí. Entonces, Como que no tenías tanto control vos como marca, decís, o... no, como que hoy la experiencia de compra sí, existe en algunos rubros, quizás en algunos textiles, pero en cosas más sofisticadas. Entiendo. O son tiendas que plantean una experiencia, pero después la compra la haces online y te llega a la puerta de tu casa. Entonces, de a poco, sin querer, queriendo, derivé en propuestas que tienen que ver con la experiencia de consumo, donde lo que construimos como espacio de consumo y producto y servicio tiene valor en el lugar, ¿sí? Te entiendo, es la hospitalidad total, ¿no? Como el recibir. Y me estuviste hablando mucho de lo primero que emprendiste, que fue a tus 24 años, y no sé si eso es Winery o antes de eso habías emprendido en No, otra eso fue cosa. Winery, Eso sí. fue Winery. ¿Me querés contar un poco más cómo fue esa experiencia particular? Y si no entiendo mal, fue con tus hermanos, Fue con ¿no? 2 de mis hermanos. Fue naturalmente un emprendimiento que como hermano mayor, con algunos mandatos de- de- de conducir o de inducir a mis hermanos y con ganas de emprender por mi cuenta y porque eh, la familia de mi mamá, los hermanos de mi mamá ya se dedicaban a los vinos, al comercio de Mira. vinos. En ese momento era Vinfiar y Tonel Privado. Y a- cuando decidí emprender dije, bueno, era un producto que yo consideraba que tenía cercano, o por lo menos gente que me quería cercana, pero se disparó antes de eso fue cuando viajé a Mendoza, invitado por uno de ellos, de casualidad, y por primera vez conocí una bodega. ¿A qué edad esto? Y fue a los 22 por ahí. Bien, unos añitos antes Sí, de arrancar. 22, 23, no me acuerdo bien, pero más o menos por ahí. Y me dijo, ¿querés venir a Mendoza? Y porque la mujer de él no quería ir, entonces digo, bueno, voy. Me subí a un avión un viernes y conocimos una bodega que era Catena Zapata, justamente. Y para mí fue una revelación entender cómo se producía el vino, pero más que nada la importancia que tenía la industria y que yo ya me daba cuenta que acá no había un reflejo o una continuidad comercial De que, eso. que aporte el valor que se le daba al producto en origen. Y todo lo que estaba alrededor. O sea, el vino tiene que ver con el momento del consumo, que siempre es de placer, ¿sí? Es una comida, se consume en una mesa, con amigos, con familia, con pareja, Entonces, esos pensamientos me hicieron acercarme a que mi primer proyecto sea de vinos. Y creé Winery como algo que fue muy innovador, que marcó una etapa que coincidió también con toda una evolución en la industria del vino en Argentina Mm. y la comercialización creo que dimos un gran aporte a comunicar y a continuar con esta proliferación de bodegas, de etiquetas, de orígenes, de varietales, de puntos. En fin, fue Bien. muy, muy bueno. Y aprendiste mucho el vino en ese momento, me imagino. Aprendí mucho de vino y aprendí de un montón de cosas. Después pasaron muchos años, empecé a notar diferencias, probablemente siempre las hubieron con mis hermanos. Y un día decidí, eh, ya mi papá y mi mamá no estaban En este plano. con vida y fue un momento en el que estaba yo muy, ¿cómo te puedo decir? Libre de ataduras o libre digamos, de compromisos. Y bueno, decidí dar un paso al costado y bueno,
creo que fue un error, porque después de 1 año y medio volví a la compañía a salvarla, a querer Ya le estaba yendo mal en ese momento. salomónicamente querer cuidarla y bueno, fue así como fue mi última etapa de ese último año. O sea, tuvieron que cerrar directamente por una cuestión de que no... No, o sea, se deterioró muchísimo en 1 año, en poco tiempo. No viene al caso No, el total. detalle, pero cuando me enteré y mi hermana me llamó, ingresé, me encontré con un desastre y así todo me hice cargo. Y creo que ese casi 1 año, fueron 11 meses exactamente, de diciembre a noviembre del 2018, aprendí muchísimo y pude darme cuenta que pude hacer un montón de cosas que yo creía incapaz. Eh, Cosas de armar un equipo con gente que no se conocía, de enfrentar situaciones que consideré extremas y que jamás imaginé que podía transitar o que podían llegar a sucedernos. La verdad que, y especialmente en lo personal, con mis hermanos, hubo un distanciamiento enorme y un fuerte, una ruptura de vínculos que también fue lo que quizás de lo que más me pesó y me dolió. Te entiendo. ¿Hoy esos vínculos mejoraron o Mejoraron, pero quedó un bueno, eco? siguen estando, Te entiendo. digamos, en tibios, digamos. Sí, creo que también, bueno, todo mal tiene un lado positivo, ¿no? Toda tragedia tiene como al final una interpretación positiva. A mí me permitió crecer como hombre, como persona. Pude, después de todo eso, recién formar una familia, bueno, casarme, tener mi hogar, nuestro hogar, formar una familia, tener una hija, después la otra. Y la verdad que después o sea, había perdido también mucho amor propio, o sea, perdí completamente la seguridad, me transformé en alguien muy inseguro al punto de no poder comprarme un pantalón, o sea, Claro, no sabías cómo elegir. de dudar si pedía empanada o pizza, o sea, hubo un momento muy difícil y que de a poco pude ir recuperando. ¿Qué Y hiciste para recuperarlo? eh, terapia, eh, primero terapia, primero sufrir mucho. O sea, todo lo que yo necesitaba pagar emocionalmente por lo que yo consideraba que fue un error de mi parte. Después trabajando con terapia y bueno, los recursos que yo tenía, digamos, Reflexivos, ¿no? de Claro. reflexión, de lectura. Después me encontré en un viaje a un campo con un libro de Brian Tracy, Me que encanta. aunque parezca una cosa muy insólita, cuando leí el título y leí la primera página, me acuerdo, era en la biblioteca de un hospedaje, de un campo, me lo llevé, porque no podía, o sea, dejar de leerlo y ese libro fue marcado digamos, lo que me aportó de, de procesos y de vincular mis deseos con los hechos, para sintetizarlo, ¿no? Muy lindo. Fueron bastones o recursos de los que me fui aferrando para ir saliendo. Me encanta. Y después los hechos, los micro éxitos que fui teniendo, me fueron entusiasmando para seguir en ese Me camino. gusta. Y un aprendizaje puntual de esa etapa que hoy lo usás y lo llevas con vos, un poco para compartir, ¿no? Digo, nos están escuchando personas que quizás o son emprendedores o quieren emprender y está bueno entender. Mirá, en un momento dije,
solté todo lo que tenía un socio en una empresa, otro, y fui como cortando todo lo que me molestaba, que me incomodaba a diario, o sea, era algo que lo sentía en el cuerpo. Y, y tenía Shelter, el café de Arroyo, y, y dije, es a partir de acá, que es con lo que tengo, y es ahora. Y me quedé con eso, dije, va a venir todo a partir de esto que hice, que lo había hecho con mucha, digamos, con mucha vocación, pero con mucho cariño y que me representaba completamente. El producto, el lugar, el nombre, fue mi Shelter durante varios años y siempre lo ninguneé porque consideraba que empezó como un hobby. Yo tenía una empresa de vinos enorme, muy prestigiosa, y tenía el cafecito. Claro. Y que iba un rato y me gustaba ver cómo la gente disfrutaba en su momento, ¿no? Hace varios años, de un arte latte o de una taza de café. Digo, es un lujo posible todos los días y se lo puedo ofrecer y era como una conclusión a la que llegaba por diferentes caminos, pero siempre la negué. Y en ese momento dije, es esto, porque esto es lo que más me representa, aunque sea chiquito. Y así fue como uno de los actos en los que me paré y ahí, que no fue hace tanto, ¿no? Fue hace 3 años. Bien. Pero barajaste y diste de nuevo. Sí, Y cortaste todo. Sí, Me sí. gusta que decís algo esto de lo sentí. O sea, realmente conectaste mucho con lo que te hacía bien y lo que te hacía mal y empezaste a tomar decisiones como muy conectadas con lo que te Sí, estaba sí. pasando en el Sí, cuerpo. y lidiando igual con mis prejuicios y con un montón de dudas. Después se empezaron a manifestar, pero incluso me acuerdo lo hablaba en terapia y yo pero yo tenía, elegía, me ponía contento de elegir, no sé, ir a comprar no sé, ¿cómo se llama? ¿Las No sé, al cortinas? 11, una ¿Qué estás tela mirando? para un almohadón, perdón, estoy señalando. Pero digo, como ejemplo, tengo cantidad y digo, pero ¿cómo yo antes decidía cosas mucho más grandes y me pongo contento, me cuestionaba ponerme contento por haber elegido Claro. un pedazo de tela para hacer 10 almohadones o, no sé, o cosas muy menores, que consideraba menores, pero pude dar la vuelta y darle valor de lo que me representaba a mí, ¿sí? Me encanta. Y fueron 10 almohadones o no sé, un mueblecito para poner los condimentos del café. Bueno, y así es. Creo que Fue como granito de arena, ¿no? granitos de Como... arena, pero que tienen tanta importancia como rocas. Sí, me encanta. Vos, cuando lo primero que abrís es de Shelter, por lo que me estás contando, Sí. y empezaste a abrir cada vez más sucursales, porque hay varias. Sí, hay varias. Esa fue la primera, la de Arroyo, hace casi 11 años, abierta. La segunda me costó bastante por X motivo, por firmar el contrato, por encontrar la locación, bueno. Y tenía la duda de si podía llegar a hacerlo tan bien o tan lindo como era El el anterior, el original. primero, claro. Y también, bueno, fue todo un proceso que en ese caso terminé yo la obra, digamos, y había elegido, un día me di cuenta que había elegido el 95% de los materiales del diseño. ¿Para qué contratar un Y yo dije, arquitecto? Sí. pero entonces era algo que yo siempre lo tuve claro que era mi vocación, la arquitectura o el diseño, llevado a cabo en este caso, a comercios o a espacios. Y ahí dije, bueno, voy a seguir y voy a trabajar en que yo pueda expresarme con claridad y con libertad en lo que quiero hacer. Y bueno, después vino otro y bueno, la verdad que hoy tengo... ¿Cuántos son hoy? Hoy son 4, estamos la semana que viene abriendo el quinto en Villa Crespo.
Espectacular. que es nuestra primer franquicia, una franquicia Ángel, porque surgió Bien. a partir de... Te animaste como a soltarlo, o sea, dejar todo por escrito, ¿no? Como no sé cómo Sí, hacer una franquicia bien, no tanto pero... porque, a diferencia de quizás de otras franquicias, el proyecto es nuestro, la dirección de obra, la Ahí va. contratación es nuestra y bueno, y el producto también. Pero, y los que abren la franquicia es alguien que trabajó con nosotros 3 Mucho años tiempo. y que siempre tuvo esa intención de tener su propia cafetería y que amaba Shelter, entonces encontramos una forma de llevarlo a Lindo. cabo. ¿Y te honra un poco eso? O sea, alguien que quiere tener una cafetería, pero en verdad se enamoró de un concepto que salió de lo más profundo Sí, tuyo. sí, me honra y me da mucha satisfacción. Y pude encontrar en estos últimos proyectos la especial gratitud y satisfacción de poder concretar lo que imaginé y no hace tanto tiempo. Bien. Y eso es algo Es verdad. que puedo decir que de todo lo que está pasando, viene pasando, es lo que más destaco. O sea, es como... es algo muy, muy especial y muy fantástico de cómo las cosas se fueron materializando. eh, y a veces yo no puedo atribuirme del todo que es mérito mío. O sea, no sé cómo explicarlo, porque hay muchos factores que llevan a cabo que un proyecto se pueda surgir. Sí. Entiendo que hay Muchísimas. mucho equipo, pero ¿decidiste avanzar sin socios esta vez? Sin socios, sí. Sí. Fue como una definición Sí, bueno, para... fue sí, sin socios. Sí. Te entiendo. Y Y entendiendo que si se incorporan socios, ¿qué perfil deberían tener? Sí. sí. Sí, claro, qué espacio yo ocupo y no quiero que estar codeándome con alguien que pretende ocupar mi lugar o competir conmigo, sino que sea complementario. Ya Bien. tengo muchas fortalezas y también, digamos, debilidades como empresario que sé cuáles son en las que me tengo que complementar. Antes de hablar un poco de este edificio espectacular, no quiero irme del café sin antes mencionar a Quisatén, que es otro lugar espectacular y con un concepto magnífico. Es paralelo. ¿Cómo sucedió? ¿En qué te inspiraste? ¿Viajaste? Quisatén, bueno, surgió primero que en el 2017, mi luna de miel, con Camila, mi mujer, hicimos un largo viaje. Fue ese año prácticamente bisagra. Y nos fuimos 3 meses de viaje. Uno de esos meses fue en Japón, que no conocíamos. Y fue el primer mes. Y fue algo espectacular en todos los sentidos. Quisatén en Japón son esas tienditas de café de especialidad, o sea, Hoy ¿cómo? si buscabas la traducción es cafetería. Ok. Originalmente los quisatén eran lugares donde se hacía el ritual del té, o se preparaba el té, y eran lugares que tenían en común que eran lugares que no eran medio como apartados. Entendí. Lugares donde eran más para también la contemplación o disfrutar de, no sé, de música o del silencio o del té. Y que a partir de la década del 1980, cuando surge en Japón esta tercera ola del café, en adoptar el café y con la cultura del té, la pudieron llevar a ese parecido ámbito y los quisatén muchos se transformaron en cafeterías. De hecho, hoy quisatén es cafetería en japonés. Bueno, habiendo vuelto de ese viaje, y en el 2018 encuentro ese local de Arroyo y Esmeralda. Tiene la planta baja y un primer piso. Y cuando diseñamos la vinoteca en planta baja, yo dije, el primer piso va a terminar siendo un depósito o un antro, no sé. Entonces dije, tiene que tener vida propia, independencia. Y se adelantó mucho la idea de tostar nuestro propio café, pero como los quisatén o muchas cafeterías en Japón tuestan, digamos, los dueños tuestan su café y son a veces aficionados a la música. Es todo como todo sucede en el mismo espacio.
Y dije, esto puede ser un Quisatén. Y así fue que lo comencé. En un local muy chiquito, en un primer piso, atrás de lo que era la vinoteca y bar de vinos. Empezó en el fin del 2019. Empezamos a tostar en febrero de 2020. Cayó la pandemia y Uy, demoró durísimo. toda la evolución y los procesos. Y el año pasado, conversando con un asesor que hoy está incorporado a la empresa completamente, me insistía en que Quisatén tenía el potencial de crecer Funcionar, bien. como concepto. Y yo, como era un negocio tan chiquito, y la verdad que era deficitario, pero también era tan chiquito y deficitario en equivalencia, La que digo, apuesta bueno. no era tan grande. Pero un día me cayó la ficha. Fue como, me di cuenta que podíamos crear una nueva versión de una cafetería, mucho más, ¿cómo se dice? ¿Inmersiva en el Sí, concepto? inmersiva, pero no, más integrada Ah, en todo el proceso vertical del tostado de café. entiendo. Si bien hoy en Shelter tostamos nuestro café, Quisatén tiene digamos, un mayor grado de especialización donde ofrecemos mucha mayor variedad de orígenes, donde buscamos la excelencia en el producto, en el tostado, y lo ofrecemos para servir y tomar en todos los métodos. O sea, vos Muy podés bueno. elegir todos los orígenes en todos los métodos disponibles. Y encontré en ese viaje a Japón mucho de esto que te contaba al principio, muchas de estas cualidades o aprendizajes de detalles o de generar valor en el servicio o en la experiencia, que en Japón lo tienen completamente Sí, incorporado sí. en Es, toda la es sociedad, en toda la increíble. cultura. Y la verdad que me pareció muy lindo poder darle esas características. Entonces, al pasar a un talle mayor, que fue acá en la casa, acá en el Bajo de Belgrano, y como el otro diseño de la tienda era bastante minimalista, muy moderna, y ya había sido medio copiado, quise ir a algo mucho más tradicional y más vintage de lo que es el Me Japón de encanta. Kioto. Y Y bueno, traerlo. encontré una casa que tenía algunos rasgos y Te le inspiraste un sumamos un poco. montón, ¿no? Sí, sí, Me eso gusta. fue. Y ahí mencionaste a tu mujer, en ese viaje te acompañó, ¿también es parte como de este proceso creativo? Bueno, De es Shelter, parte de de mi Quisatén. vida, o sea, Ok. sí. ¿Todo lo debatís con Eh, ella? Se lo cuento, a veces no. Hay etapas en las que no me interesa. A mí me Mira, gusta mucho diseñar, crear y participar de todo el proceso de la claro. construcción. Hay que tener mucha paciencia para Ella eso. no le interesa para nada. Te entiendo. Valora y aprecia después el producto, Después viene pero a probar todo. sí, me conoce y entonces me ayuda, digamos, emocionalmente a ajustar a veces cuando hay momentos de un poco de confusión. Entonces, Está bueno. y sí. Fue sostén en esta etapa que me contabas de cierre de Winery. Sí, sí. Definitivamente podría decir que en muchos momentos fue como mi salvación. ¿Te O aprendiste algo sea, del amor ahí? totalmente, sí. Hubo momentos dificilísimos para mí y que mi única, digamos, motivo por el cual tenía que levantarme y seguir fue que ella esté al lado. Qué lindo. Bueno, quiero llegar a este edificio que es increíble. Entiendo que primero empezó de Shelter acá. ¿Y sabías que iba a pasar lo que pasó? Que es algo tan espectacular como provincia, Damasco. ¿Ya venías con eso en la Eh, cabeza o...? Algunas cosas sí, pero no todas. Y como te dije antes, no es un misterio cómo se van dando algunas cosas. Bien, Buscaba un lugar para tener mi lugar de trabajo que había ya dejado de tener hacía 9, 10 años. Un espacio de trabajo, una oficina, si sí, querés. entiendo. Yo siempre le dije un espacio de trabajo porque no soy de estar en una oficina.
pero saber que tengo mi lugar es casi un lugar mental, ¿no? Pero a veces que esté físicamente ayuda un montón. Bien. Quería tener de vuelta ese lugar, pero también teniendo la cafetería no podían dejar de estar adelante o abajo. Y bueno, venía buscando hacia 1 año y medio, 2 lugares, y la verdad algunos me habían gustado, insistí y no salieron y no daban. Y un día, un domingo veníamos de almorzar con mi familia y nosotros vivimos muy cerca de acá y vi el cartel, o sea, y le dije a Camila, le digo, mirá, acá va a estar voy a hacer un shelter y va a estar mi oficina, mi La lugar de sentiste en trabajo. el momento. Dice, bueno, llamá, averiguá primero. Y bueno, y se dieron las cosas muy favorablemente, tanto por el intermediario, por el propietario. Y la verdad que fue para mí un lanzarme y sabiendo que sabía lo que quería hacer, por lo menos en una parte. Bien. Después se fue dando todo lo demás. O sea, sabía que en la planta baja quería que esté Shelter, de Shelter Coffee. Ya quería tener provincia Un en un bar. subsuelo. Claro. Estaba en ese momento lejos de imaginar que iba a ser acá, pero ya había un subsuelo de unas dimensiones acordes y dijo, puede ser. Lo de arriba no tenía nada no me imaginaba nada. De ahí surgió que mi cuñada justo había vuelto de muchos años de vivir en Tel Aviv, de trabajar como cocinera, y durante, te diría, finales de ese año se fue dando la idea de hacer Damasco, que no se iba a llamar Damasco, y bueno, como todo proyecto tiene su proceso, y se fue dando, y la verdad que creo que en cualquiera de los casos es como, no hay que saber del todo cómo va a ser, sino es como una intención y estar atento a lo que va surgiendo Ir construyendo, y ¿no? a que Como se en vaya construyendo con las otras partes Te también, entiendo. ¿sí? Y quiero saber un poco más de lo que vos pensás que es la hospitalidad y si fue tu intención que la gente que pisara este lugar, ya sea provincia de Shelter, Damasco, sienta como un abrazo muy caluroso al momento de llegar, porque realmente es como no hay persona que no pise este espacio y se asombre y realmente destaque un poco lo que nos venís contando, tu ojo en el detalle, pero esa sensación de sentirte muy bien recibido en un espacio. Digo, ¿fue intencional? ¿Es algo que perseguís? ¿Qué lugar ocupa la hospitalidad a la hora de pensar estos proyectos en tu cabeza? Es muy importante y es total, es 360. Es espacio, es producto y es servicio. Si una de las tres no está completo. Y quizás suena hasta un poquito soberbio, me escucho a mí mismo en decirlo en 3 palabras, pero es como una guía, ¿sí? Para mí es una guía, no es como solo un lema. Es estar atento a eso, o sea, que el espacio reúna las condiciones o adaptarlas, imaginarme el momento de donde todo eso suceda y que tenga esas características. Cada uno en su producto, sabiendo en qué momento se consume, qué target tiene o qué representa para el consumidor ese café o esa copa de vino o esa comida, ¿sí? Bien. ¿Y también sos un convencido de que esto es un modelo de negocio, es un modelo rentable, el poner el ojo donde decís que lo ponés, o lo haces porque no lo podrías hacer de otra manera? Las dos cosas. Creo que primero no lo podría hacer de otra manera. De eso me amigué hace un tiempo. Y es a partir de eso buscar que todo esté en el mismo nivel para que pueda suceder y ser un negocio, ¿sí? Que dentro de lo que es la economía de esa propuesta sea, digamos, rentable y que tenga una armonía. Bien.
Un poco te escuché decir eso, como que vos no competís por precio, sino que competís por todo el resto, ¿no? Todo el valor que tiene una idea, porque el hecho hoy de solamente enfocarte en lo que es el precio no tiene mucho sentido. Mirás así tus negocios, es como, para vos te van a elegir hoy, digo, el argentino le interesa esto, se elige al lugar que te hace vivir una experiencia distinta. Yo creo que sí, yo creo que sí. Muchas veces, yo creo que como consumidores a veces somos conscientes y a veces no. O sabemos dónde está la diferencia y a veces no sabes exactamente dónde está la diferencia, pero tu cuerpo lo sabe. O sea, si tenés una mala luz o hay mala acústica o un café está mal hecho, o sea, ya hay cosas que ya lo sabemos, te das cuenta. Por supuesto hay público que tiene otras motivaciones para ir a un lugar, por eso hay tantas propuestas Hay diversas. oferta de todo Desde tipo. ya que no es una regla. Para mí, sí, para mí yo no lo podría hacer de otra manera. Te entiendo. Y en el café encontré la posibilidad de dar un producto que es un lujo posible todos los días. Y eso empezó hace 11 años. Hoy hay muchas cafeterías que dan muy buen café, cada una con su estilo, y hoy es algo que se hizo más común. Pero bueno, seguimos trabajando para que no solamente la taza de café sea de excelencia, sino todos los otros aspectos. Te entiendo. Que la experiencia 360 sea una locura y creo que se siente. Y te quería preguntar, creo que estoy sentada en sillas de diseño argentino y señalaste recién la cortina, imagino que hasta todo lo que estoy viendo pasó por tu ojo y tu decisión, pero digo, ¿qué tanto te importa incluir el diseño argentino en tus espacios? Hablaste hace un ratito de el valor que finalmente le estás dando a todo lo que es industria nacional. Y quería saber un poco de eso. Estamos rodeadas de... Sí, la verdad que en este proyecto lo convoqué a Tomás Powell, que es alguien a quien conozco y con el que trabajo hace como 15 años. Lo conocí en un viaje a Mendoza y él en ese momento era editor digamos, era el creador de la revista Barzón. Y bueno, lo llamé para que en ese momento nos acompañe en lo que era el catálogo tan especial y esperado de fin de año de regalos de Winery. Y bueno, durante muchas temporadas y durante muchas ediciones él nos acompañó. Yo siempre supe que era arquitecto, pero recién, hace 2 años, cuando empezamos con este proyecto, lo llamé para que me acompañe, para estar de este lado, digamos, en la mesa del cliente de un estudio que había contratado. Y bueno, en ese primer mes y medio, pensando juntos el The Shelter de acá, de Loreto, nos dimos cuenta, primero, que teníamos una gran resistencia por parte del estudio, que al final decidí no continuar, y nos quedamos trabajando él y yo en el proyecto, y fue un gran desafío. Si bien yo venía trabajando digamos, mi aporte en lo que era el diseño, esto era muy grande y muy desafiante, porque yo sabía que iba a ser como una tienda insignia. Y la verdad que fuimos encontrando, creo que a él le pasó lo mismo, seguramente me lo reconoció que sí, que coincidencias, complementariedad, fue como un dúo dinámico y que lo sigue siendo hasta ahora, que seguimos haciendo proyectos juntos. Y él, a partir, digamos, mira, te lo digo como título, la discusión con el estudio de arquitectura era, ellos querían hacer un estilo de que era el shelter original, que es medio mid-century, metido en este edificio medio brutalista, típico de los 80 de Buenos Aires, y había algo que no nos cerraba, no había manera. Entonces nos apropiamos en ese momento de esa época, del estilo, del brutalismo,
de la geometría de este edificio y nos dejamos llevar por ahí, de la materialidad también, del ladrillo, y ahí fueron dándose todas las cosas. Me encanta. Desde ya que, digamos, después la capacidad de seating, dónde tenía que estar la barra, cuántos baños y cómo tenían que ser, son todas decisiones, digamos, más técnicas, pero se fueron dando muy bien. Después de Shelter, bueno, en ese momento veíamos unas sillas que eran clásicas digamos, de una diseñadora argentina, de Lewisman, pero bueno, no encontramos, digamos, encontramos unas muy parecidas y que resultaron bastante más fuertes para el uso del trajín de la cafetería. Bien. Y después continuamos, digamos, siempre con una mirada muy en lo porteño, en las mesas de azulejos, las mandamos a diseñar. Entonces, de ahí empezamos a tomar como lo argentino como algo de esa Como una época, marca de que fue esto. muy rica, toda la década Qué del lindo, qué 60, lindo. 70, 80, de mucho diseño, de mucha producción. Y bueno, fuimos dando en cada proyecto con piezas que pudimos encontrar con licencias originales, no es que son, digamos, son nuevas, pero son con licencias originales, tanto estas como las que están en provincia. Y la verdad que sí, me da Es una gusto decisión porque muy linda. más allá de que son argentinas, son espectaculares, son Son cómodas, divinas. son lindas, son diferentes y Sí. fueron muy bien acorde a cada uno de los Todo es proyectos. muy lindo acá. ¿Y tuviste la honra de recibir a alguien muy especial para vos en estos espacios que imagino lo sentís como tu casa, pero alguien que decís, ay, no sé, vino tal persona, no puedo creer que llegó acá alguien que te haya marcado? Bueno, no sé si hay una así que pueda como solo destacar. Creo que hubieron muchas personas en todos estos espacios, lugares, propuestas que en estos año y medio que llevamos, menos, que llevamos abiertos, me llenaron de satisfacción, de feedback, de buenos, de reconocimiento, de valoración, y creo que todavía estamos transitándolo porque todavía provincia es reciente su apertura, Es todo muy nuevo todavía y muy sigue, espectacular. Así sigue que los siendo muy invitamos a desconocido todos. y Damasco más todavía porque es un lugar a puerta cerrada, entonces la frecuencia es menor de gente. Obvio. Bueno, tenemos que cerrar y te voy a hacer una última pregunta que es, ¿qué es lo que más te gusta de la vida que estás viviendo hoy? La espontaneidad, la frescura, hay una palabra que dije hoy y me resultó rara, pero es la que más me sale ahora. Ser espléndido, ser genuino, ser yo mismo. Auténtico. Eso, ser yo mismo, sentir que soy libre en mi pensar y mis decisiones, eso es lo que más alegría, felicidad me da. Me encanta. Jaime, tus creaciones son espectaculares. Muchas gracias por todo este tiempo. Estamos muy contentos de tenerte en Sello Muchísimas Postal. gracias a vos y a todo el equipo. Gracias.